¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Universitario Blogs. Mi nombre es Esaú y el día de hoy continuaremos con la unidad 1 de Pensamiento Analítico Matemático que comprende el Exani 2. El día de hoy veremos el tema de números decimales. En el tema de números decimales básicamente lo que vamos a ver son fracciones. En este caso veremos que la primera parte se llama conversión de una fracción común en fracción decimal. Básicamente en este apartado lo único que nosotros vamos a hacer es hacer una división. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta que el número de arriba se le conoce como numerador y el número de abajo se le conoce como denominador. Teniendo esto en claro, nosotros podemos ubicarlos dentro de nuestra casita de división. El numerador recordemos que siempre va dentro de la casa. Entonces colocamos el número 4. Y afuera de ella colocamos el número 5. Entonces comenzamos a realizar nuestra división. El 5 es mayor que el 4, por lo tanto nosotros colocamos un 0 en la parte de arriba. Bajamos el número 4 y colocamos un punto decimal, el cual al colocar este punto nosotros podemos colocar otro 0 en la parte de abajo de nuestra división. Finalmente encontramos un número en el cual multiplicado por 5 nos dé 40, de tal manera que 5 por 8 nos da 40. Entonces, en la parte de arriba colocamos nuestro número 8. Ahora sí, 5 por 0.8 nos da igual a 4. Por lo tanto, el resultado de 4 entre 5 es igual a 0.8. En el segundo caso, ya nosotros identificamos cuál es el numerador y el denominador, de tal manera que hacemos exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Hacemos nuestra casita, colocamos el numerador dentro de ella y el denominador en la parte de afuera. Como vemos, el 15 es mucho más grande que el 5, por lo tanto colocamos un 0, porque todavía no hemos encontrado un valor para esa división. Entonces bajamos el número 5 y colocamos un punto decimal. Al colocar el punto, yo ya sé que puedo colocar un 0 al lado derecho del 5, y ahora ya no es un 5, ahora es un 50. Ahora debo encontrar un valor que multiplicado por el 15 me dé lo más cercano o exactamente a 50. En este caso, yo pienso que un 15 por 3 se puede acercar, y efectivamente, 15 por 3 es igual a 45. Si multiplicaría 15 por 4 llegaría a 60, por lo tanto ya me habré pasado de la cantidad máxima que es 50. Entonces yo coloco el número más cercano a este número y veo que es el 3. Colocamos el residuo, 50 menos 45 nos da un total de 5, por lo tanto el residuo es de 5. Nuevamente colocamos otro 0 porque ya ubicamos el punto decimal y vemos que esta es una fracción que va a colocar nuevamente un 3, etc. De tal manera que aquí vemos que esta fracción contiene un punto decimal con periodo, que en vez de colocar 0.333333, yo lo que puedo hacer es únicamente colocar 0.3 y indicar que esto es un periodo. Realmente en el tercer ejercicio realizamos lo mismo que hemos estado haciendo en los dos anteriores. Ubicamos el numerador, que en este caso es 1, lo ubicamos dentro de la casita y colocamos el denominador en la parte de afuera. Vemos que el 8 es más grande que el 1, por lo tanto colocamos un número 0 en la parte de arriba y quedamos con el residuo. Ubicamos un punto decimal para poder ubicar el 0 y ahora convertirlo en un 10. Entonces ubico un número por el cual multiplicar el 8 que sea cercano al 1. Entonces a mí se me ocurre que 8 por 1 es igual a 8, de tal manera que estoy muy cercano al 10. Por lo tanto coloco el 1 en la parte superior y ubico mi residuo al restar 10 menos 8, que es igual a 2. Ahora sí, nuevamente vuelvo a colocar un 0 y vuelvo a realizar el mismo procedimiento. Un número multiplicado por 8 que se acerque al 20. A mí ahora se me ocurre 8 por 2, que esto es igual a 16. Ahora sí, mi residuo
va a ser 20 menos 16. Aquí ubicamos el 2. Y mi residuo ahora es de 4. Como ya tenemos el punto decimal aquí colocado, yo ya puedo seguir continuando poniendo puros ceros para poder encontrar la cifra exacta de esta división. Ahora sí, un número multiplicado por 8 y que me dé 40, se me ocurre que es el 5. 8 por 5 es igual a 40. De tal manera que ahora mi residuo va a ser 40 menos 40. Y esto es igual a 0. Una vez que hayamos llegado en un residuo igual a 0, podemos detener nuestra división. Entonces, el resultado final de 1 entre 8 es igual a 0.125. Ahora, algo que tenemos que tener en consideración es qué pasa si ahora yo quiero de un número entero con un punto decimal pasarlo a fracción. Bueno, este es un proceso medianamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ubicar en dónde se encuentra el punto decimal. En el primer ejemplo, observamos que el punto decimal hasta donde terminan todos los dígitos son 2 lugares. Por lo tanto, yo esto lo transformo en un número entero. De tal manera que coloco 25, ya es el número entero, entre 1 y el número de veces que yo recorrí este punto decimal para que se volviera un número entero. Como ya lo habíamos mencionado, se recorrió 2 lugares. Entonces este es un 100. A continuación, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador en un número que sea un mínimo común múltiplo entre ambos. De tal manera que a mí se me ocurre que el 25 lo podemos dividir nuevamente entre 25 y el 100 dividirlo entre 25. Realizamos estas divisiones por separado. Digamos, aquí tengo una división y aquí tengo una segunda división. De tal manera que en la primera división tenemos 25 entre 25. Vemos que los números son iguales, por lo tanto esto es igual a 1, con un residuo de 0. Entonces 25 entre 25 me dio un 1 en la parte de los numeradores. Y ahora realizo la segunda división, que es 100 entre 25. El 10 es más pequeño que el 25, por lo tanto colocamos un 0. Y nuestro residuo es 10. Ahora bajamos nuevamente el otro 0. Y ahora debemos encontrar un número multiplicado por 25 que nos dé similar o muy cercano al 100. A mí se me ocurre que 25 por 4 me va a dar 100. Entonces, mi resultado final es 4. Por lo tanto, en la parte del denominador, el resultado va a ser 4. Finalmente, yo observo que mi resultado final es 1 entre 4. Si esto yo lo llevase a la calculadora o realizara esta división, veámoslo un poquito aquí arriba, 1 entre 4, vamos a comprobar que nos tiene que dar la misma decimal que aquí nos están otorgando. Vemos que el 4 es más grande que el 1, por lo tanto agregamos un 0, bajamos el 1, y necesitamos un punto decimal. Colocamos un 0 a un lado del 1 y ahora se convierte en un 10. Ahora un número multiplicado por 4 que me dé cercano a 10, a mí se me ocurre que sea 2. 4 por 2 es igual a 8. Entonces coloco 2 y mi residuo va a ser igual a 2 también. ¿Por qué? Porque 10 menos 8 me va a dar igual a 2. Volvemos a colocar otro 0 y ahora observamos que necesito llegar al 20. Un número multiplicado por 4 que sea o que se acerque mucho al 20, se me ocurre que sea el 5. Por lo tanto, 4 por 5 es igual a 20. Finalmente, observo que ya no tengo ningún residuo, por lo tanto, hasta ahí termina mi división. Y aquí yo ya estoy comprobando que 1 entre 4 o la fracción de 1 entre 4, un cuarto, me da exactamente el mismo decimal
que aquí me están otorgando. Vemos que son exactamente iguales. Por lo tanto, así yo puedo comprobar que mi ejercicio está bien. Continuamos con el segundo ejercicio. Volvemos a ubicar donde se encuentra el punto decimal y lo recorremos hasta que este número sea un número entero. Vamos a contar los lugares. 1, 2, 3. Lo que vamos a mover el punto decimal son 3 lugares. Por lo tanto, ahora yo ubico ya no 1.005, sino que ahora yo ya pongo 1005 entre 1 y el número de veces que recorrimos el decimal, que son 3. 1, 2, 3. Ahora tengo la división 1005 entre 1000, de tal manera que ahora debemos ubicar un número común múltiplo para poder dividir tanto el numerador como el denominador. A mí se me ocurre que sea el 5, de tal manera que 1005 lo vamos a dividir entre 5 y 1000 lo vamos a dividir entre 5. Realizamos estas dos divisiones por separado. La primera división sería 1005 entre 5. El 5 es más grande que el 1, por lo tanto aquí hay un 0, bajamos el 1 y el siguiente número. 5 por 2 me da 10, por lo tanto aquí ya tenemos este residuo. Volvemos a colocar otro 0 y bajamos ahora el 5. Un número multiplicado por 5 para que nos dé 5 es 1. Por lo tanto, y aquí ya nos da un residual de 0 y yo veo que mi división entre 1005 entre 5 es igual a un número cerrado, que es 201. Por lo tanto, el resultado de esta primera división es igual a 201. Y ahora realizo la segunda división. Nuevamente coloco el numerador adentro de la casita y realizo esta división. El 5 es más grande que el 1, por lo tanto bajamos el 1 y su siguiente número. 5 por 2 es igual a 10 y no nos queda residuo. Al encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 0, yo sé que es 0, por lo tanto aquí coloco nuevamente dos ceros. Finalmente observo que mis resultados son 200. Pero ojo, ahí todavía no he terminado. Mi fracción es 201 entre 200. Entonces yo aquí debo de simplificar. Y ahora, ¿cómo voy yo a simplificar? Bueno, hay que observar cuánto nos está pidiendo el denominador. Por ejemplo, el denominador es un número de 200. Eso quiere decir que para que este número salga o se vuelva un entero, nos está pidiendo que tenga 200. Te lo cambio. De otra manera, observamos que yo tengo 201 en la parte de arriba y en el denominador tengo 200. Entonces me estoy pasando por una unidad. De tal manera que yo puedo sacar 200 de esta fracción y convertirlo en un 1. ¿Por qué? Porque 200 entre 200 me va a dar igual a 1. Finalmente, ¿cuánto me sobró de los 200 que saqué? Solamente 1, porque adentro había 201 y saqué 200. Entonces solamente me quedó un 200avo. Y ahora, vayamos a realizar esta operación. 1 entre 200, ¿cuánto va a ser? 0, bajamos el 1, necesitamos un punto decimal, baja un 10, otra vez es 0, volvemos a colocar otro 0, nuevamente 200 para 100 es mayor el 200, entonces nuevamente volvemos a colocar otro 0 y aquí ubicamos otro, y ahora sí, un número multiplicado por 200 que me dé 1000, se me ocurre que sea 5. 200 por 5 es igual a 1000. Entonces observamos que la parte decimal ya la tenemos, son exactamente iguales. Y
veo que yo ya tengo aquí la unidad. Entonces 1 y un 200avo es igual a 1.005. Finalmente, el último ejercicio, realizamos exactamente lo mismo. Ubicamos el punto decimal y observamos cuántos lugares se debe de recorrer para que esta cifra se convierta en un número entero. Observamos que son 2 lugares. Por lo tanto, ya no es 2.15, ahora es 215. Entre 1 y el número de ceros equivalentes a las posiciones que nos recorrimos, que fueron 2. Por lo tanto, ahora tenemos la fracción 215 entre 100. Ahora debemos encontrar un número que sea dividido entre tanto el numerador como el denominador y que sea, digamos, un mínimo común múltiplo entre ambos. A mí se me ocurre nuevamente que sea el 5. Entonces ahora tenemos dos divisiones, 215 entre 5 y 100 entre 5. Realizamos estas divisiones por separado. 215 entre 5. El 5 es mayor al 2, colocamos un 0, bajamos el 2 y bajamos ahora el 1. Un número multiplicado por el 5 que sea cercano a 21, se me ocurre que sea el 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es igual a 20. 21 menos 20 tenemos 1 como residuo. Y ahora bajamos el 5. Un número multiplicado por 5 y que nos dé cercano o igual a 15 es el 3. Y ahora sí, 5 por 3 es igual a 15. 15 menos 15 es igual a 0. Entonces tenemos que la división de 215 entre 5 es igual a 43. Y ahora hagamos la segunda división, que es 100 entre 5. 5 es mayor al 1, por lo tanto colocamos un 0, bajamos el 1 y el siguiente 0. Un número multiplicado por 5 que nos dé igual o mayor a 10, o cercano a 10, perdón, es el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 por 2 es igual a 10. Por lo tanto, nuestro residuo es 0. Bajamos el siguiente 0 y ahora necesitamos un número que multiplicado por 5 me dé 0. El único número que nos permite esto es el mismo 0. Ahora tenemos un resultado que es 20. Y observamos que 100 entre 5 es igual a 20. Y aplicamos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. El denominador me está pidiendo únicamente 20 unidades para salir. Y yo tengo 43 unidades. Entonces, eso indica que yo me puedo salir 2 veces. Dejándolo un poco más claro, la primera salida sería 43 menos 20. Entonces sería un 23 entre 20. Ahí saldría una primera vez. 20 de las unidades que tenían en el numerador salieron y de las 43 le quité 20, ahora solo me quedaron 23 de las 43 que tenía. Pero veo que todavía mi numerador es mucho más grande que el denominador. Por lo tanto, puedo salir nuevamente. Entonces sale otra unidad. Y me quedo con 3 veinteavos. Ahora veo que 40 de las unidades que tenía en el numerador se convirtieron en 2 unidades. De tal manera que simplificando esta fracción, yo obtengo que 43 entre 20 es igual a 2 con 3 veinteavos. Ya no puedo simplificar más esta fracción, porque no existe un número en el cual yo pueda dividir tanto el 3 y el 20 y que me dé números enteros. Por lo tanto, yo ya he llegado a la expresión mínima de este punto decimal. Y ahora puedo comprobarlo. Tomo la fracción que es 3 entre 20. Y esto en teoría me debería de dar a punto 15. Resuelvo. El 20 es más grande que el 3. Entonces bajo el 3. Coloco un punto decimal. Bajamos un 0. Y ahora sí,
un número multiplicado por el 20 que me dé cercano al 30 es 1. 1 por 20 es igual a 20 y 30 menos 20 es igual a 10. Y volvemos a colocar otro 0. De tal manera que ahora debo encontrar un número que multiplicado por 20 sea 100. A mí se me ocurre que sea el 5. 5 por 20 es igual a 100 y 100 menos 100 es un residuo de 0. Por lo tanto, observo que la parte decimal de esta fracción es exactamente lo mismo que nos está dando el problema. De tal manera que 2 con 3 veintiavos es lo mismo que poner 2.15. Finalmente, entramos al tema de conversión de un decimal a fracción común, pero este decimal tiene un periodo, a diferencia de los ejercicios anteriores. Como te había mencionado con anterioridad, un periodo indica que este número se repite una infinidad de veces, de tal manera que 0.12 es lo mismo que poner 0.12 con una rayita arriba. Eso indica que tiene una secuencia. Ahora, ¿cómo vamos a resolver o cómo vamos a convertir este punto decimal con un periodo a fracción común? Bueno, lo que necesitamos es entender esta pequeña fórmula. Esta fórmula básicamente nos dice que R es igual al entero del periodo, que va a ser restado por B, que es el entero que está antes del periodo y que va a estar dividido entre 10 elevado a la h, que eso es igual a los lugares que se recorrió el periodo menos 10 elevado a la c, que es igual los lugares del entero antes del periodo. Para que esto sea mucho más sencillo, vamos a realizar los problemas para entender cómo aplicar esta fórmula. Entonces encontremos cada una de estas variables dentro de nuestro primer problema. R, que es el entero del periodo. El entero del periodo, que es lo que está abajo de la línea, es 12. Entonces no consideramos el punto decimal, únicamente consideramos los números que están por debajo de esta rayita que indica el periodo. Entonces el entero del periodo es igual a 12. Ahora ubicamos B. B es igual al entero que está antes del periodo. En este caso observamos que antes del periodo no hay ningún número y que además este está después del punto decimal. Por lo tanto, al no ver o no encontrar ningún número, nosotros ubicamos que B es igual a 0. Ahora ubicamos cuánto vale H. H es igual a los lugares que se recorrió el punto decimal para obtener el entero dentro del periodo. Como nosotros podemos observar aquí, el punto decimal se recorre 2 lugares para que este se convierta en un entero. Por lo tanto, H es igual a 2. Y finalmente C, el cual es igual al número de veces que se recorrió el punto decimal para que el número que está antes del periodo sea un entero. Pero como ya hemos mencionado, no existe aquí algún otro número seguido al punto decimal. Por lo tanto, nuevamente aquí ubicamos que C es igual a 0. Ya teniendo ubicadas estas literales, ahora nosotros procedemos a sustituir. Y vemos que en lugar de R colocamos 12 menos B, que vimos que es 0, entre 10 a la h, que es igual a 2, menos 10 a la 0. Ahora vamos a realizar las siguientes operaciones. 12 menos 0 es igual a 12, entre 10 al cuadrado es lo mismo que decir 10 por 10 es igual a 100, menos 10 a la 0. Aquí algo que tenemos que entender, o un punto importante en la resolución de estos problemas, es que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, es 100 menos 1. Seguimos continuando y tenemos que es 12
entre 100 menos 1, que es igual a 99. Finalmente debemos simplificar esta fracción. Vemos que es tanto el numerador como el denominador se pueden dividir entre 3. De tal manera que 12 entre 3 es igual a 4 y 99 entre 3 es igual a 33. Este sería nuestro resultado final de esta operación. Ahora hagamos exactamente lo mismo para el ejercicio número 2. Ubicamos cuánto vale R. R es igual a únicamente 2. Porque hablábamos que era el entero del periodo. El entero del periodo, que es lo único que está por debajo de la rayita, es solamente 2. B, que es el entero que está antes del periodo. Nuevamente aquí no hay ningún otro número que se encuentre después del punto decimal. Por lo tanto, nosotros manejamos que igualmente es 0. Finalmente, tenemos que H es igual a los lugares que se recorrió el periodo para formar el número entero. Vemos que únicamente dio un brinco. Por lo tanto, H es igual a 1 y C es igual a los lugares que se movió el punto decimal para formar un entero antes del periodo, lo cual nuevamente en este caso observamos que no hay ningún otro número. Por lo tanto, igualmente es 0. Ahora sustituimos R, que es 2, menos B, que es igual a 0, entre 10 a la H, que H ya dijimos que es 1, menos 10 a la C, que es 0. Y procedemos a resolver. 2 menos 0 es igual a 2, entre 10 a la 1 es igual a 10, menos 10 a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que es ahora 2 entre 10 menos 1, que es 9. Ahora encontramos que nuestra fracción es 2 novenos. Pero ahora yo quiero comprobar que realmente lo que estoy haciendo está bien. Bien, lo que yo procedo a hacer es realizar esa división. 2 entre 9. La voy a dibujar aquí. Y ahora tengo que 2 entre 9 me tiene que dar a 0.22222. 9 es mayor al 2. Entonces aquí colocamos un 0. Bajamos el 2. Colocamos un punto decimal para ubicar aquí un 0. Y ahora convertirlo en un 20. Un número multiplicado por 9 que sea cercano o exacto a 20, se me ocurre que sea el 2. ¿Por qué? Porque 9 por 2 es igual a 18. Entonces coloco aquí el 2. Ahora 20 menos 18 para obtener nuestro residuo es igual a 2. Por lo tanto, mi residuo es nuevamente 2. Y bajamos un 0. Ahora sí, otra vez, un número multiplicado por 9 que me dé cercano o igual a 20 es otra vez el 2. 9 por 2 es igual a 18 y 20 menos 18 es igual a 2. Pues le colocamos nuevamente otro 0 y vemos que el residuo es igual una infinidad de veces. De tal manera que obtenemos el mismo resultado. Que esto es lo mismo que poner 0.2 con un periodo. Esta rayita de aquí indica que este número se repite una infinidad de veces, que era lo mismo que comentábamos de este lado. Como el 12 está por debajo de la rayita del periodo, lo que se repite es nuevamente 12, 12, 12, 12, 12. Ahora, tú a lo mejor me preguntarías cómo se expresa un punto decimal que tiene un número estable o un número fijo y posteriormente un periodo. En este caso, la expresión final o la expresión extensa de este punto decimal
sería igual a 0.3161616. Y esto también lo podemos nosotros convertir en una fracción común si aplicamos esta fórmula de aquí. En el tema de suma y resta de decimales, lo único que debemos considerar es cómo ubicar bien esta operación. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros realizamos esta operación de forma horizontal, se nos va a topar bastante complicada. Sin embargo, si nosotros la realizamos de manera vertical, observaremos que es mucho más sencilla. Por lo tanto, colocamos esta operación. 10.264 más 25.178. Es importante mencionar y tener en consideración que los puntos decimales van exactamente sincronizados, de tal manera que aquí van a la par. De esta manera podemos nosotros observar que los puntos decimales están en la parte derecha y los enteros en la parte izquierda. Ubicando bien esto, no tenemos ningún problema para poder realizar nuestra operación. Entonces procedemos a realizarlo. 8 más 4 es igual a 12. Tenemos una unidad de más. Ahora 7 y 7 más 6 es igual a 13. Más una que ya teníamos es igual a 14. Colocamos el 4 y subimos otra vez una unidad. Ahora 2 más 1 es igual a 3. Más una unidad que ya llevábamos es igual a 4. Colocamos el punto, lo bajamos así tal y como va. Y ahora procedemos a sumar los enteros. 0 más 5 es igual a 5 y 1 más 2 es igual a 3. De tal manera que el resultado de esta suma es 35.442 unidades. En el siguiente ejercicio haremos exactamente lo mismo en cuestión de ubicación de los puntos decimales. Sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer ahora es una resta. Nuevamente volvemos a ubicar nuestra operación de manera vertical. Colocamos el primer número, 114.3489 menos 110.458. Ahora, yo observo que aquí me sobra un lugar, pero ese lugar no importa que sobre, tú lo puedes rellenar siempre con un número 0. ¿Por qué? Porque el 0 no te va a cambiar absolutamente nada. Simplemente tú lo que vas a hacer es rellenar ese espacio vacío y no te confundas al momento de hacer tu resta. Ahora procedemos a resolver esta operación. 9 menos 0 es igual a 9. 8 menos 8 es igual a 0. 4 menos 5 vemos que sería un número negativo. Por lo tanto, vamos a pedir prestado un número del 3. Ahora el 3 no es un 3, ahora va a ser un 2. Y le va a prestar una unidad al 4. De tal manera que ahora no es 4, ahora es 14. Ahora sí, 14 menos 5 es igual a 9. Nuevamente, 2 menos 4, el 4 es mayor al 2. Por lo tanto, vamos a pedirle prestado una unidad a mi siguiente número, de tal manera que ya no es 4, ahora es 3. Y se la vamos a dar a el número que la está solicitando. De tal manera que ahora no es un 2, es un 12. 12 menos 4 es igual a 8. Colocamos el punto decimal. Ese siempre lo debemos de seguir. Nada más lo bajamos. Con que nosotros hayamos ubicado bien ambas operaciones, no tenemos pierde al momento de resolver esta operación. Ahora sí, 3 menos 0 es igual a 3, 1 menos 1 es igual a 0 y 1 menos 1 es igual a 0. De tal manera que el resultado final de esta operación es 3.8909. Finalmente, en el último ejercicio observamos que hay primero una operación de suma y después una operación de resta. Si tú has visto los videos de este canal, puedes observar que en el tema de jerarquía de operaciones
lo que nosotros te recomendamos es primero agrupar los positivos con los positivos y agrupar los negativos con los negativos. Entonces vamos a hacer aquí dos operaciones para que no nos confundamos y no realicemos solo una operación. Entonces procedemos a unir únicamente los positivos. ¿Y cuáles son? Es 8.69 y 4.674. Son los únicos positivos. Entonces vamos a realizar la suma de estos dos. De tal manera que tenemos 8.69 más 4.674. Como puedo ver, aquí me sobra un espacio y yo lo relleno con un 0. Ahora sí, no me puedo confundir al realizar esta suma. Tenemos que 0 más 4 es igual a 4, 9 más 7 es igual a 16 y me sobra una unidad, 6 más 6 es igual a 12 más 1 es 13, bajo el punto decimal y me sigue sobrando una unidad. Y ahora tenemos que 8 más 4 es igual a 12 más 1, 13. Tenemos que la suma de los positivos es 13.364 y que eso se le va a restar 11.468. Ahora nuevamente vuelvo a realizar esta operación, pero ahora como una resta, de tal manera que coloco de manera vertical mis operaciones, menos 11.468, y procedo a resolver. 4 menos 8 es más grande el 8, entonces le pido prestado un número al 6, ahora se convierte en 5 y el 4 se convierte en 14. Entonces 14 menos 8 es igual a 6. Ahora 5 menos 6 es más grande el 6, pido prestado nuevamente y ahora es un 15. 15 menos 6 es igual a 9. Nuevamente, 2 menos 4 es más grande el 4, pido prestado y ahora es un 12. 12 menos 4 es igual a 8. Y bajo el punto decimal. Ahora, 2 menos 1 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. De tal manera que la respuesta final del ejercicio 3 es igual a 1.896 unidades. Si puedes observar, de una operación que era de 3 términos, ahora la terminamos haciendo de una resta única de 2 términos. De tal manera que se volvió mucho más fácil y obtuvimos el resultado final. En este tema vamos a tomar prestado lo mismo que hicimos en suma y resta, de tal manera que vamos a ubicar nuestra operación para no resolverla de manera horizontal, sino de manera vertical. Entonces acomodamos nuestros números, que es 8.4627 por 3.5. Ahora sí, multiplicamos, como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de la manera normal. Después te enseñaré qué es lo que vamos a hacer con el punto decimal. Entonces multiplicamos normalmente. 7 por 5 es igual a 35. 2 por 5 es igual a 10 más 3 es 13. 6 por 5 es igual a 30 y 1 son 31. 4 por 5 es igual a 20 más 3 son 23. Y 8 por 5 es igual a 40 más 2, 42. Ahora multiplicamos el 3. 3 por 7 es igual a 21, me sobran 2. 3 por 2 son 6, más 2 son 8. 3 por 6 es igual a 18, me sobra 1. 3 por 4 es igual a 12, más 1 son 13. 3 por 8 es igual a 24, más 1, 25. Y ahora sumamos. 5, 3 más 1 son 4, 1 y 8 son 9, 8 y 3 son 11, 3 y 2 son 5, más 1 son 6, 4 y 5 son 9 y 2. 0 más 2 es igual a 2. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para ubicar el punto decimal? Bien, lo que vamos a hacer es contar el número de veces que se recorre el punto decimal
hasta completar el número entero. Dicho de otra forma, del primer número tenemos que del punto decimal se va a recorrer 1, 2, 3, 4. Se recorre 4 lugares para formar un número entero. O sea que el punto decimal termine hasta acá. Y del segundo número solamente se recorre un lugar. De tal manera que el número de veces que yo voy a recorrer el punto decimal de mi resultado final es 4 más 1, es decir, 5. Entonces ahora yo cuento de derecha a izquierda. ¿Cuántos lugares me voy a recorrer? 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es donde yo ubico mi punto decimal. De tal manera que la multiplicación de 8.4627 por 3.5 es igual a 29.61.945 unidades. En el siguiente ejercicio vamos a realizar exactamente lo mismo. Como podemos observar, es un poco más sencillo. Entonces ubicamos por aquí, voy a hacer una separación, por aquí el 20.468 por 5. Aquí no importa cuál pongas primero o sea, cuál pongas arriba y cuál pongas abajo, no importa cuál número sea, porque al final de cuentas se está realizando una multiplicación. Sin embargo, lo que se recomienda es colocar en la parte de arriba el número más grande o más largo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque así es más fácil identificar por cuál número se va a multiplicar el número de abajo. Entonces así evitas confundirte y puedes resolver el problema mucho más rápido. Entonces procedemos. 8 por 5 es igual a 40, me sobran 4. 6 por 5 es igual a 30, más 4 son 34. 4 por 5 son 20, más 3 son 23. 0 por 5 es igual a 0, más 2 es igual a 2. Y 2 por 5 es igual a 10. Ahora contamos cuántos lugares se recorre el punto decimal para formar el entero. 1, 2, 3. Del número de arriba se mueve 3 lugares. Y en el número de abajo observamos que no hay ningún punto decimal, de tal manera que se mueve 0 lugares. Ahora 3 más 0 es igual a 3 y tenemos que recorrer 3 lugares. 1, 2, 3, de derecha a izquierda. De tal manera que mi resultado final es 102.340 unidades. Ese es mi resultado final para el segundo ejercicio. Finalmente, en el último ejercicio realizaremos una división tal y como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, habrá que considerar un par de trucos que nos ayudarán para resolver este problema. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es mi numerador y mi denominador. El numerador sería el primer número y el denominador sería el segundo. De tal manera que mi numerador irá dentro de la casita y mi denominador afuera de ella. Ahora yo lo que voy a hacer es convertir estos dos números en números enteros. ¿Pero cómo voy a realizar eso? Bueno, del denominador voy a contar cuántos lugares estoy corriendo para que este número se vuelva un número entero. O sea, correr este punto decimal hasta donde ya no hay números. De tal manera que se recorrió 3 lugares. Entonces yo voy a recorrer igualmente 3 lugares el punto decimal de mi numerador. Entonces tengo que se va a recorrer 1, 2 y 3 lugares. Entonces el espacio vacío que se queda aquí yo lo voy a terminar llenando con un 0. Ahora yo ya convertí mis dos números en números enteros. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es la división entre 10.260 entre 4.167. Entonces observamos que los primeros 4 números 1, 2, 3, 4 son menor a 4.167. Por lo tanto vamos a tomar un número más.
Ahora hay que encontrar un número multiplicado por 4167 que sea similar o sea muy cercano a 10.260. Entonces, yo digo que este número es 2. ¿Por qué? Porque 4167 por 2 me va a dar igual a 8334. Y ahora 10.260 menos 8.334 me va a dar igual a un residuo de 1926. Entonces coloco el número 2 y ahora observo que necesito un número 0 o un punto decimal para poder hacer que este número se convierta en 19.260. Entonces coloco el punto decimal y ahora debo de encontrar un número multiplicado por 4167 que me dé cercano o igual a 19.260. Ese número se me ocurre que sea el 4. ¿Por qué? Porque 4167 por 4 es igual a 16.668. Y que 19.260 menos 16.668 me va a dar igual a 2.592. Entonces aquí ponemos 2.592 y colocamos el número que nosotros elegimos, que fue el 4. Bajamos nuevamente un 0 y volvemos a encontrar un número multiplicado por 4167 sea cercano ahora a 25.920. En este caso, a mí se me ocurre que este número sea el 6. ¿Por qué? Porque 4167 por 6 me da igual a 25.002. Entonces, 25.920 menos 25.002 es igual a 918. Ahora, yo puedo dejar hasta aquí mi división, teniendo un residuo de 918. Sin embargo, yo por fines prácticos la dejo en 2 decimales, de tal manera que el resultado entre 10.26 entre 4.167 es igual a 2.46. Hasta aquí llegaría el tema de operaciones con números decimales. Espero que esta información te haya servido de mucha utilidad y que con esto hayas podido resolver dudas que hayas tenido a lo largo del video o que te hayan surgido en tu escuela. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en todas nos encuentras como Soy Universitario u Universitario Vlogs, tanto en TikTok, Facebook y YouTube, y espero nos puedas regalar un like y compartir este video. Sin más por el momento, que tengas una buena vida. Hasta luego.